Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Galindo. Yo soy socia del área de asignaciones internacionales en la oficina de EY Perú. Nosotros como área de servicio nos especializamos en todos los temas relativos a procedimientos de expatriación. Buscamos con ello dar asesoría a nuestros clientes con relación al personal extranjero que van a destacar a nuestro país, a efectos de revisar con ellos las calidades migratorias que habilitan a este personal extranjero a empezar a prestar servicios en nuestro país. Todo ello siempre bajo una lógica de cumplimiento, buscando además con las empresas el poder hacer un buen planeamiento que les permita a ellos poder cumplir con sus objetivos y con ello poder tener a este personal extranjero habilitado en los tiempos que pueda requerir el proyecto. Y para ello, mi equipo de trabajo va a revisar y analizar conjuntamente con el cliente las actividades que se van a desarrollar para con ello poder determinar las calidades migratorias que son necesarias aplicar para la habilitación de los servicios. Y además de ello, vamos a dar una labor de acompañamiento. El servicio supone precisamente ello, acompañar al extranjero en todo este procedimiento, un proceso que muchas veces puede ser muy tedioso, complejo, más aún porque es una legislación y un país completamente nuevo. Y con ello nuestro objetivo será que en efecto se realice un procedimiento de expatriación lo más ágil posible, que permita finalmente a este personal el poder vivir, residir en el país y obviamente también el poder trabajar. Así que ese es el objetivo principal de nuestros servicios y con ello es lo que buscamos nosotros asesorar con relación a los procedimientos de expatriación. Teniendo en cuenta esas actividades que realizamos, yo he venido aquí a presentarles un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver básicamente con esas habilitaciones migratorias y sobre todo aquellos puntos que normalmente a nuestros clientes les genera mucho interés, mucha también preocupación, sobre todo de cara a estar en el cumplimiento tanto con la autoridad laboral como con la autoridad migratoria. Un primer punto que siempre hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en personal extranjero que tiene que venir al país, lo primero que tenemos que ver y revisar es la actividad que esta persona va a desarrollar en el país. Muchas veces ocurre que en efecto se parte de la idea de que tanto algunas nacionalidades tienen la facilidad de ingresar a territorio peruano sin necesidad de hacer una gestión consular para efectos de tener una habilitación o una visa. Se piensa que en efecto no hay ningún otro requisito que cumplir. Pero es bien importante tener en cuenta que cuando tenemos personal extranjero que va a venir al país para desarrollar alguna actividad distinta a la del turismo, siempre va a haber una habilitación migratoria que vamos a tener que generar. Y esa habilitación va a depender de las actividades que la persona va a desarrollar. Por ende, la actividad y la forma como la desarrolla será para nosotros determinante para con ello verificar el tipo de visa que tiene que aplicar y obviamente estar en una situación de cumplimiento con relación a la autoridad migratoria. Definitivamente, siempre va a ser mejor que el ingreso de un trabajador extranjero al Perú sea con una visa primero de negocios, eso cuando quieren iniciar procedimientos desde el país de origen, porque mal que bien un visado de negocios permite sustentar algún tipo de actividad en el país, para luego, en efecto, y esto es muy importante, migrar a la visa que finalmente es la que habilitará a las actividades laborales que se vayan a realizar. Como les digo, esto muy importante teniendo en cuenta la forma como se desarrollarán las actividades y con ello nosotros brindaremos el abanico de opciones que la legislación migratoria nos brinda para efectos que estas personas puedan desarrollar sus actividades en nuestro país. Los procedimientos en el Perú en realidad están pensados desde dos puntos de vista, ya sea procesos que yo realizo desde mi país de origen, eso es una buena opción y siempre la más recomendable porque finalmente con ello yo puedo ingresar desde el día uno a territorio peruano para realizar mis actividades. Y la otra opción es hacerlo una vez que estás en el Perú, estableciendo un procedimiento de regularización migratoria en el cual finalmente yo le pido a Migraciones la aprobación de la calidad migratoria que requiero para las actividades que voy a realizar. Aquí de alguna manera lo que hemos tratado de describir es el flujo del procedimiento.
Esto bajo la idea de que sea importante tanto para la compañía como para los trabajadores extranjeros ver el paso a paso del procedimiento. Y ese es un procedimiento que en efecto va a implicar, si estamos hablando de visas de trabajo, que es lo que normalmente nosotros trabajamos, por un lado, la activación de un procedimiento laboral, porque habrá un contrato que se tiene que firmar y registrar ante la autoridad laboral, y luego la activación de un procedimiento migratorio en donde en efecto vamos a pedirle a migraciones que haga una evaluación de un expediente para con ello darle la calidad migratoria que se requiere para las actividades a desarrollar en el país. El proceso, si hablamos de uno de cambio de calidad migratoria, es decir, aquel que se hace desde territorio peruano, implica pasar por estas fases que hemos descrito en el PPT. Tenemos por un lado un ingreso del expediente administrativo a través de una plataforma digital. De hecho, esto es una novedad ya de algunos años atrás, en donde Migraciones ha implementado felizmente ya un procedimiento digital que nos permite en efecto subir la documentación que pide Migraciones, de acuerdo a la ley de Migraciones, a efectos de hacer esta evaluación de expediente. Una vez que se ingresa el expediente a la plataforma, habrá que esperar a la obtención de la cita para lo que es toma de datos biométricos. Un paso muy importante dentro de la evaluación, porque en efecto le va a permitir a Migraciones evaluar a la persona y además tomar captura de sus datos importantes personales, fotografía, firma, huella digital. Una fase, además, como les comentaba, muy importante en el proceso, sobre todo de cara a la identificación de que esta persona además cumpla con todos los requisitos que establece Migraciones y que antes se hacía en la parte final del proceso. Éramos creo que de los pocos países que hacíamos esta parte tan importante de la evaluación hacia el final. Hoy en día es uno de los requisitos del inicio del procedimiento, que le permite también a la autoridad migratoria peruana hacer una muy buena evaluación con relación a la persona que se está presentando, no solamente desde una evaluación de documentos, sino una evaluación además también de huellas, que son tan importantes, sobre todo de cara a hacer los cruces en temas de no tener antecedentes, ¿no? Que es muy importante respecto del cumplimiento para luego aprobar una calidad migratoria. Pasada esta etapa viene una evaluación que realiza Migraciones en un periodo aproximadamente de 30 días. Bueno, 30 días hábiles es lo que dice la normativa y que en efecto se realizan para hacer esta evaluación y con ello una notificación de aprobación que luego nos dará la posibilidad, en el caso de los residentes, de gestionar un carnet de extranjería que finalmente será el documento de identificación que tendrá este personal extranjero de cara a identificarse en el Perú como un residente y además también, obviamente, con la habilitación para poder prestar sus servicios en el país. Es muy importante, además de realizar este procedimiento, que en efecto, como les comentábamos al inicio, es un proceso en el cual nosotros buscamos además apoyar y con mucho acompañamiento. Es también muy importante que en efecto, una vez que se culmina esa parte del procedimiento y que ya se tiene la persona con la calidad migratoria que lo habilita a realizar sus servicios, que tanto el empleador como el trabajador extranjero no pierdan de vista algunas obligaciones. Esto además también importante para no estar frente a una fiscalización a una situación de incumplimiento que eventualmente te pueda generar una multa. ¿Qué es lo importante? Que es entonces lo que el empleador debe ver, en este caso la compañía peruana, a efectos de no estar en una situación de riesgo. Por un lado, es muy importante que la persona extranjera cuando ingrese a la planilla y realice además sus actividades cuente con las habilitaciones migratorias correspondientes, ¿no? A veces nos ha pasado tener que enfrentar situaciones donde tienes personal que ya está trabajando, realizando actividades sin tener la calidad migratoria habilitante. Y esa situación es una situación que de ser advertida por la autoridad laboral es pasible de una sanción, así que es muy importante hacer esa revisión. Y además también que los registros propios de la persona en la planilla sea un registro que coincida además también con una fecha en la cual ya la persona tiene la aprobación. Iniciar un expediente, iniciar un procedimiento de calificación no supone tener una calidad migratoria aprobada. Por ende, es muy, muy importante que además también la empresa, la compañía, tenga en cuenta este punto antes de hacer un registro en la planilla para estar, como indicábamos, en una situación de cumplimiento. Es importante también que en efecto se tenga un contrato aprobado. A veces se generan situaciones de error en donde, por ejemplo, se parte de la idea de que los contratos no tienen que tener un registro, ¿no? Y hoy en día los registros sí son necesarios para el personal extranjero. Es más,
el Ministerio de Trabajo, a través de una plataforma específica, te genera los registros de aprobación. Entonces, con lo cual, no solo es una firma de un documento, sino un documento que además tiene que ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Otro punto importante también dentro de las obligaciones del empleador es también hacer un seguimiento constante a lo que tiene que ver con vencimientos. Porque claro, en efecto, uno podría tener la certeza o la seguridad que en efecto ya la persona tiene la calidad migratoria, de repente lo ayudó durante la primera etapa para la obtención de la calidad migratoria y bueno, luego de ello hay un plazo, luego del cual hay que hacer una renovación. Y no tener un estricto control del vencimiento, en efecto, también genera una situación de riesgo porque una visa que está vencida, en efecto, supone que la persona ya no está autorizada para la prestación del servicio. De ahí la importancia de hacer un seguimiento constante para evitar situaciones de vencimiento que en efecto genere también una infracción por parte de la compañía. Y finalmente, un tema no menor tiene que ver con la debida actualización de los contratos de personal extranjero, ¿no? Muchas veces pasa que en efecto se mantiene un contrato, que es el contrato inicial, y por ejemplo, como la ley te permite hacer contratos por 3 años, pues simplemente ese contrato es el que se mantiene durante toda la vigencia de la asignación y en efecto en el tiempo van a haber variaciones. Puede ser que la persona, por ejemplo, hoy en día tenga un nuevo cargo, puede ser que la persona de repente tenga ahora una nueva remuneración, que por ende suponga obviamente cambios en sus condiciones de contratación. Todos esos cambios que uno genera en un vínculo con un extranjero tienen que ser debidamente actualizados y esto a través de una modificación del contrato de trabajo que a su vez tiene que tener un registro ante el ministerio. Nosotros siempre decimos y siempre partimos de la idea de que la planilla debe ser un reflejo o un espejo del contrato de trabajo. Y de ahí también la importancia en hacer este seguimiento para tener toda la documentación debidamente completa, debidamente actualizada, para poder enfrentar cualquier situación de fiscalización. Y ya por el lado del trabajador extranjero, también nos parece importante hacer referencia a las obligaciones que tiene, ¿no? Al inicio comentábamos que es importante que el extranjero tenga una habilitación migratoria y en efecto muchas veces están obviamente muy preocupados en que esto se genere de manera rápida para poder iniciar la prestación del servicios en el Perú. Pero también hay que tener en cuenta que el hecho de tener una habilitación migratoria supone para el extranjero también una serie de obligaciones en donde no tiene que perder de vista que su condición de residente migratorio le genera ciertas obligaciones en donde también tiene que estar en cumplimiento para evitar situaciones también de multa que podría darse por no tener o no estar con las actualizaciones correspondientes. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta? Como una obligación importante, ya lo hemos dicho también al inicio, que necesito tener la calidad migratoria aprobada para poder realizar las actividades para las cuales estoy pidiendo una autorización. Eso es muy, muy importante y no hay que dejar de perderlo de vista. Las habilitaciones migratorias normalmente son temporales y tienen que en efecto ser renovadas. De ahí la importancia de siempre hacer un tracking con relación a esos vencimientos y en efecto iniciar los procedimientos de prórroga con la debida anticipación para darle continuidad a mi situación migratoria y obviamente también a mi situación laboral. Porque en efecto tener una calidad migratoria vencida supondría de alguna manera no estar habilitado a realizar mis actividades y por ende una suspensión en ese vínculo, incluso laboral. Entonces es muy importante, por ello también siempre hacer las prórrogas con la debida anticipación. Otro tema no menor, y que Migraciones además lo ha establecido como una obligación para los extranjeros, es en efecto también tener actualizada tu información personal. Y hay cierta data que tiene que actualizarse para efectos también de evitar los pagos de multas. Eso tiene que ver con lo siguiente, por ejemplo, el cambio de mi documento de identificación. Los pasaportes vencen y en efecto suponen la emisión de nuevos documentos de viaje. Esta razón me obliga a mí a actualizar este dato ante migraciones y son 30 días los que uno tiene para poder hacer esa actualización a través de la plataforma y con ello darle a migraciones la información ya vigente. Por otro lado, si hay un cambio, por ejemplo, en mi estado civil, también estoy obligado a hacer la información o darle la información a migraciones. Y además también si hay una modificación o un cambio en mi domicilio, también tengo que hacer esa notificación hacia migraciones. Estos cambios son importantes y además tienen que hacerse dentro de un plazo de 30 días luego de ocurrido el suceso. Y si es que no, hay un pago de una multa que se tiene que pagar cuando se hace la actualización. Entonces es muy importante no perder de vista esta obligación.
Otra obligación que también se establece para el personal extranjero es que en efecto cuando sale del país y retorna al país, siempre tiene que identificarse con el documento con el cual ha solicitado la calidad migratoria. Esa es una situación muy común, nos pasa sobre todo con extranjeros que son parte, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones o que son parte del Mercosur, en donde hay ciertas facilidades de ingreso y salida de Perú, ya sea con pasaporte o con documento de identidad. Y muchas veces pasa que los extranjeros, independientemente del documento que utilizaron para iniciar su procedimiento migratorio, utilizan en realidad el documento que tienen a la mano para poder entrar al Perú. Y esa situación es una situación que les genera, por un lado, un doble registro y que además te genera una situación de incumplimiento. La idea es que, en efecto, tú como personal extranjero, si has obtenido una calidad migratoria, por ejemplo, con tu pasaporte, sea el pasaporte más el carnet de extranjería, los documentos que utilices para entrar y salir del país. Si fue con un documento de identidad, entonces tendrá que ser con el documento de identidad y con el carnet de extranjería. La idea es no mezclar, no cruzar los documentos, esto para efectos de no generar dobles registros. Y bueno, una última obligación muy importante para mantener tu situación como residente migratorio es no ausentarte del país por un periodo de 183 días consecutivos. Hacerlo también genera un problema respecto de tu residencia migratoria. Recordemos que si en efecto yo solicito una residencia migratoria, lo estoy haciendo bajo la lógica de que voy a vivir en el país. Por ende, una ausencia de 183 días consecutivos denotaría que en efecto no hay una intención de residencia. Y esa es la razón por la cual migraciones, cuando un extranjero está en esa situación, automáticamente le anula la calidad migratoria. Esos son los puntos que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Nos parecía sumamente importante recordar algunos temas relacionados a tanto lo que es la contratación del personal extranjero como sus calidades migratorias. No perder de vista esas obligaciones, porque finalmente tanto extranjeros como las compañías peruanas que los contratan tienen que estar en situaciones de cumplimiento y en efecto una fiscalización y la identificación de una infracción en realidad repercute en ambos, por ello es importante hacer estas revisiones. Y bueno, por parte de nosotros como equipo de especialización, siempre esta mirada con relación a que las planificaciones de expatriación sean lo más ordenadas posibles y le permitan además a nuestros clientes el tener cubiertos todos estos puntos, ¿no? Partimos siempre de la idea de que tanto la compañía como el personal que viene a trabajar con ellos esté en una situación de cumplimiento, que no exista ningún tipo de exposición y que en efecto siempre se tenga clarísimo el tema de las reglas, tanto laborales y migratorias, para que el personal pueda prestar sus servicios en nuestro país. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención.